Sean todos bienvenidos a nuestro curso acerca del lineamiento técnico y operativo alrededor de la ruta materno-perinatal de nuestro Ministerio de Salud y Protección Social. El día de hoy hablaremos de sepsis en la gestante y unos comentarios alrededor de shock por sepsis. Y sin más preámbulo, iniciaremos comentando que el impacto que da la sepsis a nivel mundial es de una relevancia enorme. Las estadísticas de morbilidad y mortalidad que nos dan cuenta alrededor de esta temática es complicada, pero se estima que 30 millones de pacientes en todo el mundo se ven afectados cada año y que alrededor de 6 millones de personas pueden morir por sepsis en lo que ha documentado la estrategia Sobreviviendo a la Sepsis. En el 2011, el CAMC informó que la sepsis era la principal causa de muerte en el embarazo y en el puerperio. Entre los años 2006 y 2008, donde se hizo un seguimiento avanzado al respecto del tema. Entonces, se han realizado importantes esfuerzos que han intentado hacer un abordaje amplio alrededor del tema con campañas de salud pública y el desarrollo de guías asequibles que nos puedan dar lineamientos alrededor del tema de la sepsis. Las estrategias que se tienen en este momento para el desarrollo del tema y para el manejo de la sepsis son la detección temprana de esta entidad, el inicio rápido de la reanimación y el tratamiento específicamente hacia el patógeno que da ese índice de sospecha en un momento dado en esa gestante. Pero en el embarazo, la sepsis es un proceso que es bien complejo, que se agrava por las adaptaciones exclusivas del embarazo, especialmente esas adaptaciones inmunomoduladoras. En este sentido, se requiere amplia innovación con un diagnóstico temprano, pruebas en el lugar de atención y una terapia dirigida para disminuir la morbimortalidad asociada a la sepsis. Como lo reconoce la Organización Mundial de la Salud, que en el 2017 dio cuenta de una resolución para hacer la recomendación de que los Estados miembros que incorporen la entidad deben de adoptar mecanismos que prevengan, diagnostiquen y manejen la sepsis en la gestante. Además de la sepsis, de las definiciones de el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, SIRS, y sepsis, se tendrá en cuenta, de acuerdo a la evidencia de los nuevos lineamientos, la definición de sepsis severa como disfunción de uno o más órganos, especialmente en el sistema nervioso central, alteraciones del estado de conciencia, cuando hay documentación de impacto renal, documentándose oliguria, cuando hay alteraciones a nivel pulmonar, dificultad respiratoria o taquipnea, alteraciones cardiovasculares que dan cuenta de alteraciones de la tensión arterial o la frecuencia cardíaca, a nivel hepático, presencia de hiperbilirrubinemia o hipoglucemia, presencia de coagulopatía o acidosis metabólica. Dentro de la definición, se define como una respuesta desregulada del huésped a la infección que conduce a la disfunción orgánica. Los países de ingresos bajos y medianos se afectan directamente y de una manera desproporcionada por la sepsis, y las poblaciones que particularmente son afectadas por ella son las más vulnerables, especialmente aquellas que están en los grupos extremos, ancianos y los niños, las mujeres embarazadas y la mujer puérpera. 1 de cada 10 muertes maternas alrededor del mundo se pueden atribuir a la sepsis. Hay una proporción significativa de mortalidad y morbilidad que se relaciona con esta sepsis materna que ocurre en el primer trimestre y en el puerperio. En el 2016 se publicó la definición actualizada de la sepsis y shock séptico. Al definir la sepsis como una disfunción, abro comillas, disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. Establecer una definición generalizada de lo que constituye esta infección tan grave es algo crucial en el tema del aseguramiento de la uniformidad entre la comunidad médica y que estemos claros en este concepto.
La OMS creó el Estudio Global de Sepsis Materna, el GLOS, para abordar este problema. Y este estudio tiene como objetivo documentar los criterios de sepsis apropiados especialmente para la obstetricia que se aplican en un uso en los países de recursos altos, medios y países con recursos bajos. El análisis actualmente que tiene en curso ese estudio tiene como objetivo la información de los procesos epidemiológicos y el desarrollo de estrategias de diagnóstico, manejo eficaz y prevención alrededor de este tema. El estudio alrededor de esta temática ha llevado a una puntuación de alerta temprana, modificada obviamente para obstetricia, que veremos más adelante, que se utiliza en la práctica clínica generalmente. Y más recientemente en la Sociedad de Obstetricia de Australia y Nueva Zelanda, adaptando la puntuación del Quick SOFA y SOFA de sepsis 3, que es una evaluación secuencial rápida, que se relaciona directamente con la evaluación de esa insuficiencia orgánica y una evaluación secuencial relacionada con la sepsis, que ayuda a clasificar a la paciente obstétrica. Documentemos otros apartados importantes alrededor de este tema. Se ha informado que las tasas de letalidad asociadas a la sepsis llegan hasta el 8% en las embarazadas y la mortalidad significativa de las supervivientes con una razón de mortalidad-morbilidad estimada de 50-1. La sepsis del tracto genital es actualmente la cuarta causa de muerte materna, inclusive en países del mal llamado primer mundo. Las mujeres embarazadas tienen la experimentación de una patología de progresión rápida que llega fácilmente a la sepsis grave y el choque séptico, particularmente en la asociación con la infección por el estreptococo del grupo A. Esto lo veremos más adelante. Estudios prospectivos en el Reino Unido sugieren que el trabajo de parto y el puerperio conllevan un aumento de 2 a 3 veces el riesgo de la ocurrencia de sepsis cuando esto se compara con un periodo neonatal. En tanto en cuando, en los países de ingresos medios y bajos, la tasa de mortalidad posterior a una infección puerperal puede llegar hasta el 50%. En el puerperio, particularmente, existe una asociación entre el desarrollo de la sepsis y los partos quirúrgicos, es decir, cesárea y partos instrumentados, que deben de tener un amplio índice de sospecha cuando estas mujeres se empiezan a complicar, así como las intervenciones que se realizan periparto. Estas intervenciones las veremos en el apartado de hemorragia obstétrica, como el taponamiento intrauterino, que ahí veremos que está contraindicado para la hemorragia obstétrica masiva. En la sepsis materna pueden predominar estreptococo del grupo B y Escherichia coli, que son los patógenos más comunes que se asocian a esta sepsis materna. Pero los resultados más graves se asocian con estreptococo del grupo A y Escherichia coli. Las infecciones parasitarias como la malaria pueden ser devastadoras para la futura madre y pueden provocar hasta la muerte materna, y puede tener unas consecuencias importantes para el feto como muerte fetal, restricción del crecimiento intrauterino, aborto espontáneo. También las infecciones micóticas son poco comunes en las mujeres embarazadas inmunocompetentes, pero el embarazo sí puede aumentar la susceptibilidad a algunas infecciones no diseminadas, localizadas, como la candidiasis vulvovaginal, que puede afectar hasta el 20% de las embarazadas. Un comentario final alrededor de esta temática es que la infección por coccidomicosis no aumenta en las mujeres embarazadas inmunocompetentes, pero se ha observado un aumento de la gravedad con un mayor riesgo de enfermedad que se puede diseminar en el posparto temprano o en general en el tercer trimestre. Durante el puerperio y el embarazo existen adaptaciones de origen inmunológico de la homeostasis sistémica, de adaptaciones que son modificaciones fisiológicas de la madre que están dadas para facilitar el desarrollo del feto. Y esto puede afectar la capacidad de esa madre
para responder a la infección. Los cambios en la homeostasis que son claves a este respecto se producen en el sentido del mantenimiento de un embarazo saludable que imitan los cambios de la sepsis temprana, lo que dificulta el diagnóstico temprano de esta entidad, especialmente en el tercer trimestre. La frecuencia respiratoria como la frecuencia cardíaca pueden aumentar levemente y la presión arterial disminuye en la paciente embarazada sana en comparación con la mujer que no está embarazada. Pero los puntos de referencia que se utilizan actualmente para identificar a la paciente con sospecha de sepsis y shock séptico pueden darnos luces alrededor de esta temática. Esto ha llevado a el desarrollo de la puntuación modificada para obstetricia de alerta temprana que se utiliza actualmente en la práctica clínica, y como lo mencionamos, esto ha sido validado en la Sociedad de Medicina Obstetricia de Australia y Nueva Zelanda, que ha adaptado las puntuaciones del Quick SOFA y del SOFA sepsis para una evaluación secuencial rápida relacionada directamente con la sepsis, dando cuenta de la insuficiencia orgánica y ayudando a clasificar la paciente obstétrica. Lamentablemente queda por determinar si esta puntuación modificada para obstetricia funciona con precisión en las otras puntuaciones y en la población general, pero esta es una luz importante donde medimos los parámetros de mediciones alteradas de la presión arterial, alteraciones del estado de conciencia y alteraciones de la frecuencia respiratoria. Esto lo tomamos de un artículo consignado en las clínicas de Norteamérica alrededor del reconocimiento y la resucitación, alrededor del tema de sepsis en el embarazo. El índice de choque es una relación entre la presión arterial y la frecuencia cardíaca sistólica, de la presión sistólica y la frecuencia cardíaca. Se ha utilizado como una herramienta de pronóstico que nos da cuenta de la gravedad del resultado clínico, especialmente en aquellas pacientes críticamente enfermas y en la población general, pero se ha documentado que cuando este índice de choque está alterado, la mujer gestante tiene un peor pronóstico, por lo tanto tiene un valor predictivo negativo de muerte materna hasta el 96.7% en el contexto de la sepsis. Recordemos que es la relación entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica. Dado que ambos parámetros, es decir, el pulso y la presión arterial sistólica, se alteran durante el embarazo, esa relación puede ser una medida muy útil para comparar el cambio que se tiene en la hemodinamia de la paciente embarazada y no embarazada. Pero se requieren muchísimo más estudios para determinar el valor clínico del índice de choque. Nuestro lineamiento en relación a la ruta materno-perinatal define la sepsis severa asociada a signos de hipoperfusión con un lactato mayor a 4 milimoles litro asociado a hipotensión, es decir, una tensión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio o una presión arterial media menor a 65 milímetros de mercurio, que no revierte con la administración de lo que es referido por parte de la academia y se recoge también en el lineamiento de un desafío de cristaloides de 20 a 30 mililitros kilogramo proporcionado en bolos de 500 mililitros cada 30 minutos. Si al momento de la evaluación hay criterios de severidad o shock, iniciaremos con el aseguramiento de la permeabilidad de la vía aérea. Del mismo modo, suplementaremos oxígeno a esta paciente. Si tenemos disponible el oxígeno, que ya prácticamente se universalizó la medición de la saturación arterial, esta se debe de suplementar hasta alcanzar una saturación por encima de 95. El lineamiento es claro en que se debe de canalizar 2 venas con catéter venoso 18 o 16 y colocar una sonda vesical con drenaje con bolsa de recolección para esa vigilancia del gasto urinario. Del mismo modo, iniciaremos líquidos endovenosos que pueden ser solución salina o Hartmann a un bolo de 500 mililitros cada 30 minutos para mantener una
tensión arterial media mayor a 65 y un sensorio en esta paciente normal. Del mismo modo, continuar con el mantenimiento a 150-200 mililitros hora de acuerdo a las metas alcanzadas y la respuesta clínica. Al mismo tiempo, el lineamiento recomienda iniciar antibiótico. ¿Qué antibiótico se recomienda por parte de nuestro lineamiento en consejo de los expertos que han formulado el lineamiento? Ampicilina sulbactam endovenosa 3 gramos o el antibiótico que se defina por parte del Comité de Infecciones a nivel institucional. Esto en la primera hora y se debe de continuar según el protocolo de la institución. Asimismo, proporcionaremos protección gástrica, preferiblemente con omeprazol, ampollas 20 miligramos. Para clínicos como cultivos, hemocultivos es propiamente dicho, proteína C reactiva, hemograma, gases arteriales, pruebas hepáticas, ácido láctico asociado a gases arteriales, y de esta manera determinar el estado de la paciente y el probable foco de la sepsis. Si en el momento de la evaluación hay criterios de severidad, es necesario empezar a movilizar el equipo de emergencia. Si tenemos que remitir a esta paciente, si necesitará una unidad de cuidado intensivo, y asesorarnos ampliamente acerca del manejo y las medidas que requiere esta paciente para lograr llevar a cabo este protocolo de manera completa. La estabilización del feto depende de la adecuada reanimación que se realice a la gestante. La reanimación debe de incluir la administración, como lo vemos a lo largo de la conferencia, de líquidos y un posicionamiento adecuado para la madre. Especialmente la posición de decúbito lateral izquierdo documenta la literatura que mejora la hemodinámica de la paciente, especialmente en el tercer trimestre, puesto que mejora la precarga al disminuir la compresión de la vena cava inferior. Asimismo, la reanimación con líquidos debe de comenzar dentro de las primeras 3 horas de la presentación del cuadro. La literatura, aquí hemos expresado lo que dice el lineamiento. ¿Qué dice la literatura? El volumen inicial recomendado es de 30 mililitros por kilogramo. Si hay hipotensión o un ácido láctico de mayor a 4 milimoles por litro. Cuando se documenta tal configuración a nivel de la clínica de esta paciente, es necesario el aumento del volumen sanguíneo y debemos estar atentos con este umbral de ácido láctico de 4 milimoles por litro, puesto que puede carecer de sensibilidad en esta población, y debemos recoger las otras variables que nos pueden dar cuenta del requerimiento de un soporte hemodinámico más enérgico en estos pacientes. Entonces, en este sentido, vamos a reanimar guiados por metas en las primeras 6 horas, para alcanzar una presión venosa central mayor a 8 a 12 milímetros de mercurio y una tensión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio, para llevar a esta paciente a una saturación venosa central mayor a 70%. Y del mismo modo, un gasto urinario mayor a 0,5 mililitros kilogramo hora. Como ya lo venimos diciendo, debemos de iniciar antibiótico de amplio espectro en la primera hora, previa la toma de muestras para cultivos, identificando y controlando el foco infeccioso. Ahora hablaremos de los focos infecciosos más comunes en este grupo de pacientes. La neumonía puede ser responsable hasta de 1/3 de las infecciones en la mujer gestante que concursa con sepsis grave. Este diagnóstico especialmente conlleva una morbilidad significativa que puede ser tanto para la madre como para el feto. El diagnóstico de la neumonía en la gestación se realiza mediante una radiografía de tórax, y aquí comentamos que la protección adecuada del abdomen expone al feto a menos de 0,01 miligray, muy debajo por el umbral de efectos deletéreos para el feto debido a radiación. Las causas microbianas etiológicas más comunes en la neumonía asociada al embarazo pueden ser el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenza. En este sentido, la cobertura de antibióticos para tratar estos patógenos debe de ser guiada de acuerdo a esto, pero se puede considerar otras fuentes que pueden, o otras etiologías como Legionella, varicela zoster,
Pneumocystis jirovecii, en las pacientes especialmente infectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana. Las fluoroquinolonas son medicamentos que están contraindicados en el embarazo, pero se pueden implementar cefalosporinas, penicilinas. De hecho, se habla de macrólidos en la literatura que se consideran seguros durante el embarazo. En todos los casos, administraremos un betalactámico antineumocóxico como cefotaxima o, si no es periparto, ceftriaxona o un macrólido. Recordemos el Kernicterus periparto. Actualmente, la vancomicina, el Linezolid no tienen documentada una seguridad específica durante el embarazo, por lo tanto, se considerarán con recomendación de ginecobstetricia en los casos donde se sospeche Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. La pielonefritis es una enfermedad complicada que requiere la administración antibiótica intravenosa y la internación para un control continuo del mantenimiento de la unidad fetoplacentaria y la madre. La pielonefritis puede ocurrir aproximadamente en el 2% de los embarazos, pero representa la mayor proporción de hospitalizaciones en las mujeres gestantes. Hasta el 20% de los casos de pielonefritis pueden ocurrir en el tercer trimestre, algunos en el segundo trimestre. Dentro de los factores que pueden predisponer a esta pielonefritis están el estancamiento, la peristalsis, en la peristalsis ureteral, la dilatación de los cálices renales con el embarazo, secundaria a la progesterona fisiológica, la compresión de la vejiga y el aumento de la tasa de filtración glomerular que provoca glucosuria, que puede facilitar o puede ser un caldo de cultivo para las bacterias. Más del 80% de los casos de pielonefritis se pueden asociar a la Escherichia coli, pero pueden existir otros uropatógenos como el estreptococo, la Klebsiella, los enterococos y Proteus mirabilis. Aunque las pacientes embarazadas se excluyen de las pautas de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América, ITSA, se debe de recomendar el manejo específico coincidente con estas recomendaciones, como son cefepima, ceftriaxona o ampicilina más gentamicina, que pueden ser opciones de tratamiento factibles. Esto lo recogemos de las revisiones sistemáticas avaladas por la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos, que nos hace esta revisión tan espectacular, referida en la primera parte de nuestra conferencia, y que nos da cuenta de esta medicina basada en la evidencia, pero también ajustada a esta patología específica. Es decir, este es un escenario más profundo de lo que nos da la ruta materno-perinatal, que hace un gran esfuerzo para la detección y tratamiento oportuno alrededor de la sepsis materna. En las pacientes menores que tienen menos de 24 semanas de gestación, la ceftriaxona que se administra de manera intramuscular puede demostrar la misma eficacia y durabilidad en las pacientes ambulatorias que las pacientes internadas. Esto hasta la resolución de las infecciones cuando se compara con la administración supervisada e intrahospitalaria de ampicilina intravenosa más gentamicina o cefasolina. Pero la ceftriaxona se debe de evitar en el periodo periparto debido al riesgo del Kernicterus neonatal. El urocultivo y los patrones de resistencia son la medida que nos guían esta terapia empírica. Por lo tanto, nos devolvemos a nuestro apartado de paraclínicos, donde es necesario la solicitud de hemocultivos y la solicitud de urocultivos en caso de alto índice de sospecha de pielonefritis. Por último, alrededor del tema de la pielonefritis hablaremos de los carbapenémicos o la piperacilina tazobactam, que se podrían considerar en cualquier momento, especialmente en las pacientes que tienen alguna inmunodeficiencia o aquellos que cursan con pielonefritis grave, puesto que es un medicamento altamente bactericida. A este respecto mencionaremos que se debe de evitar el impenem debido a los efectos fetales adversos demostrados in vivo. La apendicitis ocurre con menos frecuencia durante el embarazo, aproximadamente 1 en 1500, pero puede alcanzar su punto máximo en el segundo trimestre en comparación
con la mujer no embarazada. Uno de cada 1000 embarazos puede llegar a someterse a una evaluación quirúrgica por una posible apendicitis o una clínica de apendicitis. Cada vez, de hecho, son mayores las tasas de intervención quirúrgica debido a el temor de los cirujanos alrededor de la mortalidad de la perforación en la mujer gestante. Alrededor de la apendicitis, decimos que la mortalidad materna secundaria a la apendicitis puede llegar hasta el 4%. Y las complicaciones de la apendicitis perforada pueden dar un resultado de una mortalidad estimada hasta del 43%. Así que es una entidad que no se puede olvidar. Recordemos que la clínica es diferente, pero este es un apartado general que ahondar en este tema nos haría divagar por otras variables que nos sacan del propósito de la revisión alrededor de la ruta materno-perinatal. La enfermedad pélvica inflamatoria puede ser relativamente poco frecuente en la mujer gestante, pero en caso de su ocurrencia se asocia con una mortalidad para la madre y el feto significativa y puede conllevar un mayor riesgo de parto prematuro, especialmente en el segundo trimestre. En el primer trimestre puede conllevar pérdida fetal. Y en el segundo trimestre puede conllevar parto prematuro. Las bacterias pueden ascender a través del tapón mucoso que sella la decidua alrededor de las 12 semanas, pero las bacterias antes de esa temporalidad pueden depositarse allí y hacer ese crecimiento bacteriano que posteriormente generará la enfermedad pélvica inflamatoria. Esto puede progresar rápidamente a un absceso tubo-ovárico que puede tener, asimismo, una mortalidad hasta del 9%. Estos abscesos tubo-ováricos frecuentemente se asemejan y se pueden tomar como un embarazo ectópico sobreinfectado debido a las características clínicas de la presentación y las características ecográficas de estas alteraciones. ¿Cómo se tiene el índice de sospecha alrededor de esto? La presentación de fiebre, diarrea, leucocitosis. El predictor alrededor de estas variables, por ejemplo, cuando tenemos el alto índice de sospecha de un absceso tubo-ovárico versus un embarazo ectópico, la proteína C reactiva nos puede dar luces alrededor de la etiología infecciosa de la alteración. Cuando tenemos una paciente con enfermedad pélvica inflamatoria, requeriremos que la paciente sea tratada intramuralmente y que sea tratada con medicamentos. La literatura habla de la doxiciclina para el tratamiento inicial de la enfermedad pélvica inflamatoria, esto según las recomendaciones de la ITSA. Pero recordemos que la doxiciclina tiene una teratogenicidad grave y no debe de usarse en este escenario. Se debe de sustituir también la acitromicina junto con una cefalosporina de administración intravenosa que puede ser de segunda generación como cefazolina. La reactividad cruzada de la penicilina y las cefalosporinas de segunda generación para la literatura es insignificante, por lo tanto se debe de proporcionar un tratamiento eficaz en los pacientes alérgicos a la penicilina, máxime que están en un ambiente intrahospitalario y máxime la mortalidad que puede conllevar estas alteraciones para la mujer gestante. Los regímenes que están acompañados de acitromicina más cefalosporina intravenosa cubren Mycoplasma genitalum, que puede representar hasta el 8% de las enfermedades pélvicas inflamatorias no gonocóxicas. La endometritis también puede representar una gran entidad en el caso de la paciente posparto. La clínica de la endometritis es con taquicardia, fiebre posparto, loquios fétidos y un flujo vaginal que puede ser maloliente, y esto está relacionado con el ascenso de las bacterias que aprovechan el trabajo de parto para la colonización de la decidua y el líquido amniótico. Los casos generalmente alrededor de la endometritis son polimicrobianos y 2/3 de los casos contienen bacterias anaerobias, es decir, Clostridium, Streptococcus, bacteroides, y aerobias como Escherichia coli, Enterococos, Streptococcus del grupo B. Generalmente la endometritis puede acompañarse de hematoma y esto puede ser un alto índice de sospecha de la infección concomitante por Staphylococcus aureus
y Streptococcus pyogenes en el escenario, por ejemplo, del síndrome de shock tóxico estafilocóxico. En este escenario implementaremos gentamicina y clindamicina intravenosas que la literatura documenta como medicamentos eficaces contra estos agentes etiológicos. Aunque diremos que este régimen no cubre enterococo. La doxiciclina más ceftriaxona o ampicilina sulbactam es un régimen adicional que podría considerarse en el escenario de la endometritis, especialmente en aquellos que no responden dentro de la temporalidad de 48 horas implementado el régimen inicial con gentamicina y clindamicina. En pacientes que dan a luz por cesárea, que posteriormente desarrollan endometritis, la celulitis parametrial con formaciones de flemones en el ligamento ancho puede ser una entidad que se relaciona con una frecuencia muy baja, pero puede ser una entidad. El flemón parametrial puede causar en esta paciente fiebre persistente y se requiere especialmente un diagnóstico por ecografía y asimismo requiere de radiología intervencionista para que se haga el drenaje en caso de este flemón parametrial. En todo este escenario, cuando tenemos una paciente con sepsis y que empieza a tener estas variables de hipoperfusión, iniciaremos nuevamente asegurando la vía aérea y suministrar suplemento de oxígeno. Si tenemos oximetría, lograremos o llevaremos la paciente a una oximetría mayor a 95. Si tenemos la paciente con ya detrimento de su Glasgow, con un Glasgow menor a 9, o tenemos insuficiencia respiratoria, implementaremos intubación orotraqueal y la llevaremos a ventilación mecánica. Del mismo modo, realizaremos el paso de un catéter venoso central bilumen, en tanto y cuando tengamos experiencia y disponibilidad para realizar este procedimiento. Colocaremos la sonda vesical para el drenaje e iniciaremos el manejo con líquidos cada 30 minutos de solución salina o Harman para una presión venosa central entre 8 y 12, una tensión arterial media de 65 milímetros de mercurio y llevar a la paciente a un estado neurológico normal. Si la paciente persiste con la tensión arterial media menor a 65 milímetros de mercurio, esto después de una suplementación importante con líquidos 1000 mililitros en una hora, y tenemos una presión venosa central también detrimentada y tenemos el catéter central para documentarla, iniciaremos cuanto antes la implementación de agentes vasoactivos. La recomendación internacional es la norepinefrina a 0.1 microgramos minuto, que se va incrementando cada minuto, cada 30 minutos, hasta alcanzar la meta de una tensión arterial media mayor a 65. El lineamiento también habla de la dopamina premezclada a 5 microgramos kilogramo minuto, pero pues ya vamos a hablar alrededor de los vasopresores, puesto que no existen pautas específicas para la preferencia de vasopresores en la paciente gestante. Y no existe una recomendación explícita para la optimización de la presión arterial media en la paciente en el embarazo. Así que arbitrariamente nosotros decimos, y lo dice el lineamiento y lo dice la literatura internacional, 65 milímetros de mercurio de la media es un objetivo de reanimación que es muy razonable. También la monitorización puede proporcionar muchísima información, especialmente la monitorización fetal sobre esta titulación. La Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos en el 2016 no dio recomendaciones que se adaptaban a la paciente embarazada, pero los datos actuales respaldan el uso de norepinefrina como ese vasopresor de primera línea en las pacientes sépticas embarazadas. Pero hay poca evidencia que sugiera que la administración cause resultados adversos fetales o que sugiera que la administración de norepinefrina puede afectar la salud de la madre o, pues, redundamos, o el feto. A lo largo de toda la conferencia documentamos que se debe de iniciar antibiótico empírico en la primera hora de reconocimiento del diagnóstico de la sepsis severa, con ceftriaxona 1 gramo endovenoso con las particularidades que hablamos anteriormente cada 12 horas, más metronidazol 500 miligramos endovenosos cada 8 horas, o piperacilina tazobactam 4.5 gramos endovenosos cada 6 horas, proporcionando protección gástrica con omeprazol, toma de paraclínicos,
hemocultivos, urocultivos, hemograma, PCR, pruebas renales, pruebas hepáticas y manejar la terapia antitrombótica. Ahorita hablaremos especialmente alrededor de la terapia antitrombótica con heparina, que requiere un mayor nivel de complejidad en estas pacientes. Otras consideraciones en el tratamiento de la sepsis materna pueden incluir el control de la glucosa, la profilaxis, como lo vimos viendo, de la enfermedad tromboembólica venosa y la implementación de esteroides. La hiperglucemia materna puede causar directamente hiperglucemia fetal y puede llevar el feto a acidosis, disminuyendo el flujo sanguíneo y disminuyendo la oxigenación fetal. La glucosa en sangre materna es necesario manejarla por debajo de 180 gramos por decilitro. El Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología también ha hecho otras recomendaciones, por ejemplo, alrededor de los esteroides en las mujeres entre las 24 y 33 semanas que corren el riesgo de un parto prematuro dentro de los 7 días, lo que incluye a aquellas mujeres que concursan con rotura prematura de membranas. En este sentido, consideraremos la hidrocortisona en aquellas pacientes que no mejoran con líquidos endovenosos y vasopresores en la paciente con sepsis y el manejo con esteroides, según el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, en las mujeres entre las 24 y 36 semanas y 6 días que corren el riesgo de un parto prematuro. Para esto se debe de revisar el tema de parto prematuro, ruptura prematura de membranas. El parto por sí solo confiere un riesgo 5 veces mayor de trombosis venosa profunda y en los individuos en shock. La profilaxis de la tromboembolia es importante. De hecho, puede existir hasta una coexistencia de tromboembolia hasta el 37% a pesar de las intervenciones profilácticas. Estas pacientes sépticas, embarazadas, con un alto riesgo de tromboembolia, deben de recibir un tratamiento con compresión intermitente y anticoagulantes de manera diaria, 2 o 3 veces al día, según la titulación de heparina no fraccionada. Recordamos aquí que actualmente no se recomiendan los anticoagulantes orales directos.